Esta señal se retransmite por Pública FM para todo el territorio ecuatoriano. Con nosotros a esta hora y le agradecemos su presencia al viceministro de Comercio Exterior, don Daniel Legarda. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy buenos días con toda la audiencia. Viceministro, bueno, esta es la primera fase, como se ha denominado técnicamente. ¿Qué implica esto y cuál es la trazabilidad en el tiempo para que se vayan cumpliendo estos pasos previos para la entrada en rigor del acuerdo una vez que los senados o las asambleas, en este caso Ecuador, ratifiquen? Esto me imagino podrá ser ya en la próxima legislatura. Bueno, perfecto. Este primer paso con Estados Unidos es un protocolo que se ha denominado primera fase. Nos permite, primero que nada, tener instrumentos que van a mejorar no solo la relación bilateral, sino la regulación pública, la facilitación del comercio para bien del país, es decir, para agilizar los procesos comerciales, para hacerlos más transparentes, para que la regulación sea más sencilla. Y esto sobre todo ayuda a las MIPYMES, que son las que más carga presentan sobre la regulación pública y las normas, ¿no? Pero además nos pone ya en la ruta hacia un acuerdo comercial integral completo más adelante, cuando ya el Congreso de Estados Unidos pueda dar su aprobación al USTR, a la Oficina de Comercio de ese país, para iniciar una negociación integral. Hay que recordar, y esto se mencionó el día de ayer en la ceremonia de firma, que este acuerdo de primera fase solamente lo tienen Brasil, con Japón, con otras materias, y el tema de buenas prácticas regulatorias, por ejemplo, que lo estamos incorporando nosotros, solamente ha sido incorporado en el acuerdo con México, en el USMCA, México y Canadá, y en el acuerdo con Brasil. Ahora somos el tercer país que incorpora esto, y eso es una excelente noticia para el país. Pero por sobre todo se destaca el avance de la relación bilateral, lo bien que están las relaciones bilaterales y el camino que queda trazado para poder completar un acuerdo comercial que beneficie a todo el país. Ya de por sí este acuerdo trae beneficios importantes en los términos que me he referido, de mayor eficiencia, de menos regulación, más facilidad en los trámites, acceso para MIPYMES a programas especiales, pero queda abierto el camino, queda trazado el camino para completar el acuerdo con los temas que son también más relevantes y el que incluye en su momento acceso a mercados para tratar, por supuesto, la reducción de aranceles de nuestros productos para aquellos que todavía pagan arancel. Viceministro, ¿podríamos ampliar un poquito el concepto de qué tipo de aranceles, cuánto porcentaje tiene, no sé si se puede saber cada sector de aranceles y cuántos millones de dólares menos podríamos dejar de pagar? Actualmente tenemos aranceles de nuestros productos que van desde 2% hasta 35% en el caso del atún en lata. Entonces hay una gran variedad. Calculado más o menos en aranceles, nuestro país está pagando solamente en Estados Unidos alrededor de 75 a 90 millones de dólares, dependiendo del comercio. Y eso es una cifra importante. Algunos productos están dentro del SGP, entonces no pagan arancel. Pero el programa del SGP, el Sistema Generalizado de Preferencias por sus siglas en inglés, es un programa de una concesión unilateral que tiene sus limitaciones y que está sujeta también a vencimiento de tiempo. Ahora el 31 de diciembre de este año vence el programa del SGP y tendrá que ser renovado. Hay ya un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos para renovarlo, pero a lo que quiero referirme con esto es: dependemos de esa renovación y por lo tanto hay estos cortes en torno a la certidumbre que se necesita de largo plazo para hacer negocios. Eso con un acuerdo comercial ya no existe y ya se crea una certidumbre y reglas claras de largo plazo y permitiría que aumentemos nuestras exportaciones a Estados Unidos. Tal vez lo más grave de todo esto, poniéndolo en perspectiva, es no solamente el arancel que pagamos hoy, sino el espacio de mercado, la participación de mercado que Ecuador ha dejado de tener a partir de no tener el acuerdo desde el año 2006, lamentablemente. En 2009 entró en vigencia el acuerdo con Perú, Estados Unidos-Perú, y en 2012 con Colombia, y Centroamérica igualmente 2008 o 2009, más o menos en esa fecha, y todos ellos compiten en alguna medida también con nuestros segmentos de productos. Eso ha implicado que Ecuador ha perdido espacio de mercado, eso ha implicado que Ecuador ha perdido oportunidades de generar más empleo y de generar divisas también.
Por lo tanto, hay que recuperar ese tiempo perdido. Hoy estamos complementando un primer gran paso para ello, pero definitivamente este es un objetivo de país, es un objetivo que se necesita para el crecimiento económico del país a través del fomento de las exportaciones y de las reglas claras para la atracción de inversiones. Y ese camino queda abierto. Al ser una política de Estado, evidentemente esto trasciende gobiernos y por lo tanto esto es algo que se debe continuar. Ahora haremos todo lo que se requiera. El trabajo no termina aquí, estamos trabajando en Estados Unidos ante el cambio de administración que se va a dar también con nuevas autoridades, con el Congreso allá en ese país. El trabajo, por eso decía, no termina aquí, pero definitivamente por los tiempos y demás le corresponde al próximo gobierno en Ecuador continuar este proceso para llegar a un buen fin respecto al acuerdo comercial integral. Viceministro, de estos 4 capítulos que conforman esta denominada primera fase, ¿cuál es el más complejo técnicamente de poderlo llevar a cabo hasta abril o mayo del próximo año? Pero no hay capítulos complejos en esta primera fase. Los capítulos son facilitación al comercio, buenas prácticas regulatorias, acciones concretas para MIPYMES, para el fomento del comercio de MIPYMES, y tercero, las acciones para fomentar la lucha contra la corrupción en el comercio internacional. No hay nuevos compromisos que se han asumido aquí en relación a acuerdos internacionales, todos hacen referencia a acciones de los cuales Ecuador ya conoce, de los cuales Ecuador ya forma parte y en los cuales ya hay un cierto camino recorrido. De todas maneras, hemos tenido un periodo de adaptación para ciertas normas, por ejemplo, en torno a facilitación del comercio. Nosotros nos hemos comprometido, incluso desde antes, no solo en el acuerdo bilateral con Estados Unidos, sino en la OMC, en el marco del acuerdo de facilitación de comercio de la OMC, del cual somos parte desde el que fue ratificado en 2019, hemos comprometido a que el 100% de las instituciones que intervienen en el comercio internacional con requisitos, permisos, papeles, certificaciones, etcétera, el 100% estén en línea hasta el 2023. Con Estados Unidos lo que hemos hecho es adelantar ese compromiso para que al 2022 tengamos ya incorporado el 100% de esos, o 2 años luego de entrar en vigencia del acuerdo, tengamos incorporados esas instituciones en la ventanilla única. De igual forma, para que los pagos de los servicios de estas instituciones, por ejemplo, el pago electrónico del certificado fitosanitario, pago electrónico del certificado de origen o de cualquier otro trámite y requisito, tasa que se requiera de instituciones públicas para que pueda pagarse en línea. Todavía tenemos instituciones en donde hay que ir con la papeleta pagada en el banco para presentarlo en la institución y que se habilite el trámite, que se procese. Bueno, a eso nos comprometimos, le hemos bajado 1 año en relación a nuestro compromiso mundial con la OMC para lograr incorporar esto en menos tiempo. No son disposiciones imposibles de cumplirlas, requieren de poder acelerar un poco el trabajo que se requiere allí. Algunas requerirán un poco de cooperación internacional también, pero estamos encaminados para eso y ya existe un camino andado. Y en buenas prácticas regulatorias, igualmente tenemos una disposición para algunos temas de 2 años para incorporarles. Por ejemplo, para que las diferentes regulaciones, reglamentos, acuerdos ministeriales, las regulaciones en general, resoluciones, etcétera, que salgan de las instituciones públicas van a tener que estar acompañadas de un análisis de impacto regulatorio, que es un estudio pequeño, no es profundo, pero es un estudio pequeño de ciertas variables en donde se identifican el impacto que esa regulación tiene sobre los principales actores, además del tiempo de adaptación como tal y el repositorio digital en donde tiene que estar la información, la nueva regulación antes de que sea adoptada para los comentarios del público. Eso requiere de cierta adaptación y sobre todo de la organización interna con las diferentes instituciones públicas que van a tener esta obligación. Para eso hay un periodo de adaptación, pero en todo caso es un tema que estamos en capacidad de cumplirlo. Ya hay un avance también, hay 2 decretos ejecutivos respecto a eficiencia regulatoria para reducir el número de trámites innecesarios, igualmente hacer más eficientes estos y que haya mayor transparencia en la regulación. Pero eso tenemos que profundizarlo, por eso tenemos este periodo de tiempo para implementarlo. Viceministro, le escuchaba ayer al presidente y a la ministra Baqui en un diálogo con algunos colegas periodistas hablar de la posibilidad de un
digamos, no reducción, pero sí disminución del impuesto a la salida de divisas, aunque no desaparezca el impuesto. Incluso lo habló uno de los representantes del sector productivo que estuvo en esta reunión. ¿Conoce algo usted esto? Y esto podría ayudar de mejor manera a esta relación comercial. Digo esto porque, claro, este impuesto a la salida de divisas podría ser, no sé si un tropiezo, pero sí una dificultad al momento de cerrar ya una negociación global. Bueno, yo creo que primero se necesita separar los temas. El tema del ISD es un impuesto interno, afecta a las transacciones comerciales, eso no hay duda, pero es un impuesto interno. El tema comercial tiene su propia vía. No obstante, el hecho de que ya en la ley que fue aprobada en diciembre de 2018, se deje el espacio para que a través de decreto ejecutivo el presidente pueda determinar una reducción gradual, parcial del ISD, es un tema positivo. Y eso es un tema que está permanentemente en análisis. Ojalá se pudiera eliminar el impuesto. No es posible hacerlo, al menos no de forma inmediata, debido a que representa un rubro importante de ingresos para el erario público y para el nivel de gastos que se tiene, y por lo tanto eliminarlo de una sola forma implicaría un mayor déficit que a su vez tiene implicaciones más graves sobre las finanzas públicas. Entonces es un tema que debe tener ese análisis. Pero ya el hecho de que se esté analizando la reducción de un punto, la reducción paulatina, así sea de medio punto, es un tema de avance importante para el país. Ese impuesto es distorsionante, altamente distorsionante, no cumple con el objetivo de reducir la salida de divisas, al contrario, encarece la producción y se convierte en un desincentivo para el ingreso de divisas como tal cuando estamos hablando de atraer inversión. Es cierto que hay excepciones planteadas para ese impuesto allí para algunas inversiones, pero ya implica el paso adicional de tener que hacer una operación, un trámite adicional con las entidades públicas para lograr exonerarse de eso. Por lo tanto, mientras más vayamos eliminando estas distorsiones que han representado el impuesto a la salida de divisas, pues mucho mejor. Sobre todo, viceministro, y usted conoce muy bien este tema, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador que proveen a las grandes tienen insumos y partes que importan. Y efectivamente allí también hay un valor que tienen que pagar por este ISD, lo cual hace menos competitivo al sector. Absolutamente, es justamente la parte a la que me refiero, que ese impuesto encarece todo. Porque las importaciones, es cierto que hay un listado de materias primas y bienes de capital que tienen crédito tributario por el ISD, pero nuevamente es un trámite y tiempo adicional, y eso en la práctica equivale a liquidez que ya se perdió en ese momento por la empresa porque hubo que pagar el 5% del ISD. Y todos quienes nos escuchan que están haciendo empresa en pequeño o mediana saben que la liquidez también es un factor importante de competitividad. Entonces, este impuesto hace que se reste competitividad al sector productivo en general. Y es algo que debemos sí o sí eliminarlo en su momento, en un espacio de tiempo predeterminado, ¿no? Altísima preocupación debo manifestar como criterio técnico de algunos criterios que se han hecho llegar respecto a un incremento del ISD en caso de, ya estamos hablando de elecciones, de propuestas de candidatos que se ha visto de un incremento del ISD. Eso sería nefasto, técnicamente está sustentado, y lo hablo como un criterio completamente profesional y técnico, que eso acrecentaría aún más la brecha de competitividad que ya tiene el país, afectaría aún más al crecimiento de las empresas y a la internacionalización de las empresas, a que podamos colocar más productos en el extranjero, a que podamos incorporar más producción, partes y piezas nacionales, partes y piezas importadas. Distorsionaría aún más, mucho más la economía. Entonces, mucho ojo a la ciudadanía con estas propuestas que al final del día no van a llevar a un crecimiento sostenible, no van a llevar a que el Ecuador sea más competitivo y tenga más empresas y más participación de nuestras empresas en el exterior, que es un factor clave, sino que al contrario, con estas propuestas de incrementar el ISD o hacerlo más alto y más estricto, solamente vamos a complicar mucho más la vida de todos los ecuatorianos y, por supuesto, el crecimiento económico, el crecimiento del sector productivo como tal. Viceministro, muchas gracias por su respuesta y su explicación.
Muchísimas gracias a ustedes. Un buen día. Gracias. Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, a propósito de este acuerdo de primera fase con los Estados Unidos, que tendrá, pues, digamos, el camino expedito para ya una firme ratificación el próximo año, quizás con el nuevo gobierno. 7 de la mañana con 19 minutos, vamos a la pausa. Al volver estará con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, don Patricio Alarcón. Con él hablaremos de esto, de la reacción que tiene el sector privado y comercial de este acuerdo macro que se firmará ya quizás en los próximos meses con el mercado más grande que tiene Ecuador. Regresamos.